Buenas tardes a todos, bienvenidos. Este es el segundo programa de la serie El sueño en la cuarentena. Hemos diseñado 4 charlas. La primera fue el día de ayer, que trató sobre el problema de insomnio. Hoy vamos a hablar sobre síndrome de piernas inquietas. Mañana sobre apnea y ronquido, y el próximo viernes hablaremos sobre las parasomnias. Las parasomnias son muy interesantes porque son los comportamientos raros que tiene la gente mientras duerme. El que habla, el que camina, el que se levanta y vuelve y se acuesta y no se da cuenta que hizo eso, etcétera. Pero vamos al tema de hoy. Síndrome de piernas inquietas. Muy bien, síndrome de piernas inquietas es un problema médico cuya primera descripción se hizo en una revista científica en 1945. La siguiente, Marisol. Este es el programa pues para hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia, la prevalencia y los factores de riesgo, las causas del síndrome de piernas inquietas, cuáles son los signos principales, el diagnóstico y el tratamiento. Adelante. Muy bien, entonces, ¿cuál es la definición más reconocida pues en el mundo? Es que el síndrome de piernas inquietas es una enfermedad que afecta el sistema motor, que perturba profundamente el sueño y que afecta la calidad de vida. Tiene unos factores genéticos, unos factores ambientales, unos factores médicos y unos factores nutricionales que lo producen. ¿En qué consiste? El síndrome de piernas inquietas es una sensación de dolor, de calambre, de hormigueo, de molestia entre la rodilla y el pie, y que especialmente se presenta en las noches. Tiene una presentación circadiana, es decir, lo habitual es que se presente cuando el paciente está en reposo, cuando está dispuesto a dormirse, o incluso cuando ya está dormido y estas sensaciones lo despiertan. La siguiente. Muy bien, este síndrome tiene otro componente, y entonces en la literatura y en la clínica nosotros podemos ver pacientes a los que se les sospecha que tienen síndrome de piernas inquietas y otros que tienen otra enfermedad parecida pero que no es igual, que se llama los movimientos periódicos de las extremidades. Entonces, en el síndrome de piernas inquietas hay la sensación de dolor, de calambre, de hormigueo, que obliga al paciente a tener que moverse para que eso se le quite. Y esa molestia lo despierta durante las noches y durante toda la noche varias veces, produciendo una sensación de sueño insuficiente, de sueño interrumpido, de sueño no reparador. Los españoles tienen un término que a mí me gusta mucho porque dicen: al día siguiente los pacientes amanecen hechos polvo. Y literalmente un paciente con síndrome de piernas inquietas va a tener múltiples despertares que le impiden el descanso. Distinto es los movimientos periódicos de las extremidades, porque los movimientos periódicos de las extremidades pueden incluir movimientos de miembros inferiores o movimientos de miembros superiores o de otras partes del cuerpo, y esos movimientos aparecen de manera involuntaria a cualquier hora del día o de la noche. Y esa es, digamos, la diferencia entre el síndrome de piernas inquietas y los movimientos periódicos de las extremidades. Lo que sí se sabe es que hay algunas enfermedades que predisponen a la presencia del síndrome de piernas inquietas y además predisponen a la presencia de movimientos periódicos de las extremidades, y por eso cuando se sospecha la enfermedad a veces se confunden. Una de las enfermedades que puede presentar con más frecuencia síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos de las extremidades son los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. A esos pacientes que necesitan diálisis y que necesitan tratamiento permanente porque tienen falla renal, con frecuencia tienen síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos de las extremidades, así que ellos sí que están en una situación difícil. Están con movimientos anormales involuntarios durante el día y con movimientos anormales o con molestias en las piernas durante la noche que les impide dormir. Muy bien, adelante.
Este es un video muy bonito y simplemente se los muestro y luego les explico qué es esto. Es de la genialidad de Charles Chaplin. Dos minuticos. Miren ahí. Marisol, podemos seguir. En el video les estaba mostrando una obra maestra de Charles Chaplin, de una parte de la película The Kid, El Niño. Es una de las obras maestras de Chaplin de 1928. ¿Por qué lo traigo? Porque ahí vieron en una partecita del video cómo Charles Chaplin mostraba que habían unos movimientos de las extremidades de manera involuntaria que afecta el sueño. Lo curioso de este asunto es que el doctor Carl Axel Ekbom, sueco, describió el síndrome de piernas inquietas y escribió sobre 5 pacientes que él había hecho seguimiento en 1945. Y la película de Charles Chaplin se hizo en 1928. Eso es parte de la genialidad, pues, de este director y productor de cine que nos acompañó en algún momento. Ya había unos antecedentes previos. A Thomas Willis se le atribuye también la descripción de algunos pacientes con esos movimientos de las piernas. Carl Ekbom
ya se le dio pues como el nombre y por eso hoy se conoce el síndrome de piernas inquietas también como la enfermedad de Ekbom. Adelante, Marisol. Muy bien, hay algunos apartados históricos en donde en 1672 el doctor Thomas Willis hizo pues las primeras descripciones, en 1945 el doctor Carl Ekbom hizo el primer reporte escrito y luego cuando se empezó a buscar cuál era la razón por la cual los pacientes tienen estas dificultades de tener sensación de dolor o molestia en los miembros inferiores, se empezó a involucrar el hierro como uno de los causantes. Justo ayer alguien preguntaba si el hierro podía alterar el sueño y aquí hay un ejemplo de cómo las alteraciones en las concentraciones de hierro pueden alterar el sueño y se tiene involucrado como una de las causas principales del síndrome de las piernas inquietas. En el 1965, un grupo de investigadores italianos liderados por el doctor Lugaresi empezó a utilizar un examen especial que se llama la polisomnografía nocturna, que es un registro electroencefalográfico, y demostró pues que prácticamente el 90% de los pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas también tienen movimientos periódicos de las extremidades. Y más adelante, en el 97, un grupo canadiense liderado por el doctor Monplessis también habló pues de la diferencia entre el síndrome de piernas inquietas que se presenta exclusivamente en las noches, a diferencia de los movimientos periódicos de las extremidades que tienen movimientos de día o de noche. Adelante. Entonces, digamos que el síndrome de piernas inquietas tiene 4 criterios importantes que siempre tienen que estar presentes y esto es esencial para cualquier persona que me está escuchando para que defina si tiene o no tiene el síndrome de piernas inquietas, porque con frecuencia esta es una enfermedad poco conocida por los médicos, poco estudiada y que se confunde fácilmente. Entonces, lo primero, para poder hacer el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas, el paciente tiene que cumplir estos 4 criterios. Primero, una necesidad involuntaria de tener que mover las piernas debido a lo que les decía, calambres, hormigueos, molestias de miembros inferiores que especialmente se localizan entre la rodilla y el tobillo. Invariablemente, una vez que el paciente tiene esa necesidad de mover las piernas, si se levanta y camina o se hace un masaje o se frota, esa sensación desaparece. Hay un alivio transitorio y especialmente eso se produce en las tardes o en la noche, especialmente cuando el paciente está dormido y particularmente entre la 1 y las 3 de la mañana, que coincide curiosamente con el metabolismo del hierro y con un neurotransmisor que se llama dopamina, que enseguida hablaremos un poco de él. Adelante. Estos son más o menos una descripción de los movimientos. El paciente, miren, aquí hay un asunto curioso. El paciente empieza a tener una contracción del pie y hace una contracción del dedo gordo, hace flexión hacia la pierna del pie y empieza a tener la necesidad de estarla moviendo y eso lo lleva pues a que se esté despertando. Adelante. Muy bien, entonces es importante que los síntomas, pues, esto es esencial, los síntomas no siempre están presentes. Hay pacientes que los tienen una vez a la semana, una vez al mes, los tienen de manera ocasional y hay otros que los tienen diarios y no se les quita y les produce pues el padecimiento de manera frecuente y bastante molesto. Hay una curiosidad también que a veces se describe que los síntomas pueden desaparecer por tiempos y el diagnóstico entonces tiene que hacerse con los 4 criterios esenciales que les mencioné y que se los voy a volver a mencionar varias veces durante la presentación. Adelante. Muy bien. Ya lo habíamos dicho, el síndrome de piernas inquietas con frecuencia se acompaña de movimientos periódicos de las extremidades. Sin embargo, no todos los que tienen movimientos periódicos de las extremidades tienen síndrome de piernas inquietas y hay que hacer la diferencia. Lo esencial
es el hecho de que los movimientos periódicos de las extremidades especialmente se presentan de día y no de noche. Adelante. Muy bien, esto es importante, lo repito, y para hacer las precisiones del caso. 1. Necesidad imperiosa de mover las piernas con sensación de dolor o malestar. 2. Los síntomas aparecen y se agravan con la inactividad, con el reposo, sentado o acostado. Los síntomas desaparecen con el movimiento o con frotar las piernas y tiene un componente circadiano, es decir, de predominio al final del día o en la noche, particularmente entre la 1 y las 3 de la mañana. Estos 4 criterios los tiene que tener el paciente. Es que tengo el primero y los otros no, entonces no es síndrome de piernas inquietas, sino una de las tantas enfermedades que pueden parecer síndrome de piernas inquietas, pero no lo son. Una vez que uno encuentra a un paciente con estas 4 condiciones, pues le va a tocar como médico buscarle algunos apoyos para poder hacer un diagnóstico correcto. Lo primero es que obviamente estas molestias van a producir un trastorno de sueño. Lo segundo es que hay que hacer una exploración física bien hecha y mirar que el paciente no tenga ninguna anormalidad desde el punto de vista de la función neurológica. Y es muy importante en la historia clínica mirar si hay o no hay antecedentes familiares que acompañen que se sepa que otros miembros de la familia tienen cosas parecidas. Y esto es muy frecuente porque en la teoría de dónde es que uno saca el síndrome de piernas inquietas, hay también un componente genético. Enseguida se los voy a mencionar. Adelante, Marisol. Muy bien. Entonces, queda claro hasta ahora que hay mucha variabilidad en la presentación, que hay hasta 50 acepciones de lo que dicen los pacientes que sienten. Incluso en la literatura los americanos dicen white horses. Si uno trata de traducir eso, dice, pues sí, caballos blancos, pero eso para nosotros no tiene mayor sentido. Para ellos es como si se tuviera la necesidad de cabalgar o de galopar o de correr o de caminar. Hay muchas acepciones. Lo importante es lo que les digo, sensaciones molestas entre la rodilla y el tobillo que aparecen en el reposo. Hay muchos pacientes que tienen una gran repercusión sobre su calidad de vida y los que deben consultar, esto es importante, si estos síntomas se presentan con mucha frecuencia, 2 o 3 veces por semana, si adicionalmente tienen trastorno de sueño asociado y se ha encontrado que esto puede afectar hasta el 8% de la población en general y que empeora en personas mayores de 60 años. Adelante, Marisol. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las teorías de dónde es que se saca uno este problemita? Primero, pues hay un componente genético que ya lo había mencionado. Lo segundo es que se sabe que si hay alteraciones en el metabolismo del hierro o en las concentraciones del hierro en el sistema nervioso central, eso lleva a que el paciente tenga algunas alteraciones en las concentraciones de la dopamina, y al tener alteraciones en la concentración de dopamina puede aparecer entonces la necesidad de estar moviendo las piernas y las molestias que se han relatado. Otra teoría es que hay también una participación de otro neurotransmisor que se llama el glutamato y se ha encontrado que en algunas imágenes, cuando se hacen los estudios de estos pacientes, se encuentra que hay zonas en donde el glutamato está deficiente y digamos que lo que se acepta hoy, que es la causa principal del síndrome de piernas inquietas, son prácticamente 5 razones. La primera, la alteración en la concentración de hierro en el sistema nervioso central. Lo segundo, las alteraciones en el sistema de la dopamina, en el sistema de del glutamato y por último, de un sistema que se llaman las adenosinas. Ayer habíamos mencionado que las adenosinas son sustancias que son inhibidas por la cafeína y esas sustancias son que lo invitan a uno a que duerma. Si hay problemas en estas sustancias que lo invitan a uno a dormir o que lo profundizan, entonces esa es otra de las causas del síndrome de piernas inquietas. Adelante.
Muy bien. Las adenosinas, pues habíamos, ya se los estaba diciendo, tienen que ver con el cuerpo estriado, que es una parte que tiene el cerebro, en la base del cerebro, y digamos que hay alteraciones específicas. El GABA es un neurotransmisor que está relacionado también con zonas de movimiento en el organismo y se ve afectado produciendo pues estos movimientos. Y hay una duda sobre el papel que tiene la vitamina E en lo que tiene que ver con el estrés oxidativo, con, digamos, con los cambios metabólicos que se generan en el cerebro mientras uno duerme. Entonces aquí hay otro sospechoso que es la deficiencia de vitamina E. Adelante. Muy bien. Hay síndrome de piernas inquietas que todavía no hemos podido encontrar la causa y a eso se le denomina síndrome de piernas inquietas idiopático. Esa palabra idiopática nos la inventamos los doctores para no reconocer que no sabemos qué es lo que el paciente tiene. Simplemente es síndrome de piernas inquietas de origen por esclarecer o síndrome de piernas inquietas que el doctor no sabe por qué la tiene el paciente, pero si tiene los 4 signos o síntomas, pues obviamente ya tendríamos el diagnóstico solo con la queja del paciente. Hay otras formas secundarias que tienen que ver con la parte nutricional, pero la diferencia no está tan clara. Adelante, Marisol. Muy bien. Entonces se han hecho muchos estudios genéticos. Yo voy a pasar rápidamente con esto. Simplemente miren estos números. Estos son estudios poblacionales que se han hecho y entonces esto está marcando algunos cromosomas y algunos lugares de esos cromosomas en donde hay genes que pudieran estar marcando para que usted tuviera la sintomatología. Por eso se sabe en estos estudios poblacionales que hay algunos genes que están presentes y que predisponen a las familias a tener estas molestias. La siguiente. Muy bien, este esquema es muy interesante. Miren aquí situaciones muy concretas. Si yo tengo una carga genética muy grande, muy seguramente voy a tener muchos miembros de una familia que van a padecer el síndrome de piernas inquietas y particularmente importante la presencia del síndrome de piernas inquietas en los varones, no tanto en las mujeres, sino en los varones. Segundo, en la medida que vamos generando algunos factores de riesgo que tienen que ver con la parte ambiental o con el desarrollo de las personas. Se sabe, por ejemplo, que las mujeres en la menopausia con más frecuencia tienen síndrome de piernas inquietas y también las mujeres que tienen menstruaciones con mucha abundancia o por largo tiempo o con mucho sangrado en su etapa reproductiva, el hecho de que tengan grandes sangrados hace que las concentraciones del hierro disminuyan y por eso hay mayor predisposición en la medida pues que vayamos mirando casos particulares. Síndrome de piernas inquietas aquí en el centro con una carga genética y unos factores ambientales y luego hay otras enfermedades que pudieran estar ahí concomitantes que a veces confunden el diagnóstico y si le sumamos a que los médicos muchas veces no saben que esto aparece y tienen otra enfermedad de base, pues entonces va a ser un poquito más complejo. Se sabe que hay más frecuencia de síndrome de piernas inquietas en los pacientes que tienen anemia, en los pacientes que tienen insuficiencia renal, en los pacientes que tienen diabetes mellitus, en los pacientes que tienen algunas neuropatías, algunas enfermedades neurológicas, entre ellas pues la enfermedad de Parkinson y en otros casos algunas enfermedades asociadas a trastornos como las polineuropatías, que son alteraciones motoras o alteraciones que producen dolor de origen nervioso. Y hay otros factores que tienen que ver con muchas cosas que todavía no se conocen o que se tienen pues en estudio, como ya lo había mencionado, alteraciones de algunos neurotransmisores, como está el GABA y el GABA especialmente. La siguiente, por favor. Muy bien. Hay que mirar en los pacientes qué tanto impacto tienen los síntomas en su calidad de vida. Y miren aquí 10 posibilidades y puede que los pacientes más graves tengan las 10.
hay intensidad muy grande que puede incluir hasta los miembros superiores. Hay necesidad de estar moviendo los miembros inferiores o superiores. Hay mejoría con el movimiento. Esto se acompaña de trastorno de sueño, de somnolencia, de fatiga diurna porque usted no ha dormido muy bien. Hay que hacer una valoración muy buena a los pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas porque hay que descartarles otras enfermedades. Y una de las cosas importantes de este síndrome es que produce un gran impacto en la vida diurna, un gran impacto en la calidad de vida de las personas, especialmente alterando el estado de ánimo y generando muy malas relaciones interpersonales y especialmente muy mala función diurna por una mala noche. Adelante. Muy bien. Entonces ya esto es un resumen general de lo que tiene que ver con los movimientos periódicos de las extremidades que puede aparecer en los pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas, que hay un diagnóstico compartido hasta en un 90% de los casos y que a veces cuando se hace la interpretación a través de un examen especializado que se llama polisomnografía de sueño nocturno, los especialistas confunden lo uno con lo otro. Y hay diferencias marcadas que ustedes ya las saben. La que sigue. Muy bien. Entonces, cuando uno tiene un paciente con estas 4 quejas, ¿qué es lo que hace el médico que conoce esta enfermedad y la sospecha? Lo primero, tiene que ordenar algunos exámenes de laboratorio, entre ellos exámenes de sangre que ayuden a esclarecer si hay problemas con el hierro, con la hemoglobina, con el transportador del hierro que se llama ferritina y transferrina y cómo se está entregando el hierro en los tejidos. Todo lo que tiene que ver con el metabolismo del hierro es mandatorio cuando uno tiene que hacer el estudio de los casos sospechosos de síndrome de piernas inquietas. En algunos casos, mirar si es necesario hacer un estudio genético que se llama HLA, en donde se pueden encontrar algunas alteraciones, algunos de esos genes que les mostré en los estudios poblacionales que pudieran estar marcando para enfermedad de origen congénito y que afectaría a otros miembros de la familia. Adelante, Marisol. Muy bien, entonces, en algunos casos se utiliza electromiografía porque se puede confundir con un problema muscular. Se hace la polisomnografía de sueño nocturno, aunque esto no es estrictamente necesario. En algunos casos, cuando todavía uno tiene alguna confusión, puede ordenar la polisomnografía de sueño nocturno, que es un examen en donde a uno lo citan a una clínica o a un cuarto especializado, le ponen unos cables en el cráneo y lo invitan a que duerma ya mientras lo están filmando y le están haciendo un registro de las ondas del cerebro mientras el paciente duerme. Muy ocasionalmente se podrá requerir una resonancia magnética, esto no es necesario y definitivamente el diagnóstico se hace a través de la clínica teniendo pacientes con las 4 quejas que les he mencionado. Adelante. Simplemente hay variación en las poblaciones en el mundo. Se sabe que en la parte del Pacífico Occidental hay una prevalencia más o menos del 20% en las personas. Se sabe pues que esto le da aproximadamente al 5 o 10% de la población general y que el mayor riesgo lo tienen las mujeres y particularmente las mujeres en embarazo porque ellas tienen en un momento dado una anemia fisiológica. Como el organismo es sabio y las mujeres nutren primero al feto, con frecuencia tienen una anemia relativa y por eso es que a las mujeres en embarazo es necesario hacerles un suplemento de vitaminas especialmente y de hierro porque hacen un proceso anémico fisiológico mientras están en el embarazo. Y la relación que es más frecuente en mujeres que en hombres es por esta misma razón de los ciclos menstruales y particularmente de los embarazos. La siguiente.
Entonces, lo habíamos dicho, hay unos factores de riesgo adicionales. El hecho de que las mujeres queden en embarazo es un factor de riesgo. El hecho de que baje el hierro circulante en pacientes que tienen insuficiencia renal, en pacientes que son diabéticos, en pacientes que tienen algunas neuropatías e incluso se puede confundir esta presencia de los dolores en pacientes que tienen fibromialgia o artritis reumatoidea. Por eso es muy importante que tengan claridad sobre los 4 criterios para que no haya confusión. La que sigue. Muy bien, entonces, entre los factores de riesgo ya los había mencionado: embarazo, esclerosis múltiple, la intoxicación por ácido úrico en pacientes que tienen insuficiencia renal, la diabetes y la anemia son los factores fundamentales que hay que descartar en cualquier paciente a quien se le sospeche este problema. La que sigue. Muy bien. La clave del diagnóstico, ya lo habíamos dicho, hay un componente genético, se tienen que cumplir los 4 criterios y hay unas alteraciones de algunos neurotransmisores y ya pues eso lo hemos dicho suficiente. La que sigue. Consecuencias del síndrome de piernas inquietas, pues obviamente hay dificultad para conciliar o para mantener el sueño, hay una sensación de sueño no reparador, de sueño insuficiente, hay somnolencia diurna, dificultad en la concentración en el día, hay irritabilidad, falta de concentración, hay propensión a los accidentes y realmente los pacientes se sienten muy mal porque han pasado una noche perversa. La que sigue. Entonces, ya lo hemos dicho, hay unos factores genéticos, hay una alteración en el control de las concentraciones de hierro en el sistema nervioso central. Eso genera una alteración en la función de la dopamina y eso produce finalmente los movimientos, la necesidad de los movimientos de los miembros inferiores o de las extremidades, dependiendo de la gravedad del asunto. La que sigue. Muy bien. Entonces, en la evaluación global de los pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas, hay que tener en cuenta el sexo, el género, la edad del paciente, la historia de la enfermedad, si es individual o está acompañada de otras enfermedades y si adicionalmente hay un componente familiar, si eso le está generando un trastorno del sueño y el paciente va a calificar qué tanta molestia y qué tanto dolor pudiera sentir en un momento dado. Sobre todo, también es importante para hacer la diferencia con los movimientos periódicos de las extremidades, es qué partes del cuerpo están involucradas en estas molestias, además de si el paciente tiene los movimientos periódicos, los movimientos de las piernas, si también tiene movimientos de otras partes del cuerpo. La que sigue, muy bien. Criterios de diagnóstico. Hay una asociación internacional que se llama la Asociación Internacional para el Grupo Internacional para el Estudio del Síndrome de Piernas Inquietas, digamos que dio estos criterios que ya los hemos mencionado suficiente. La que sigue. Se sabe pues que, como lo había mencionado, que hay unos casos en que no tenemos idea por qué el paciente tiene el síndrome de piernas inquietas y eso es lo importante de este problema porque todavía hay mucho estudio por delante y hay mucho que entender de este síndrome. Pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas de forma temprana, es decir, entre los 20 y los 40 años, es muy infrecuente que eso suceda en esta edad, pero sí es más frecuente en mayores de 60 años. Es muy importante mirar si hay un componente familiar y con frecuencia hay un componente tardío en personas mayores de 60 años y en mujeres mayores de 50 por el hecho de estar pues en la menopausia. La que sigue. Muy bien. Se sabe pues, que hay disminución de las causas conocidas hoy, disminución de las concentraciones de hierro en distintas regiones del cuerpo, algunas alteraciones con el sistema dopaminérgico, algunas otras alteraciones por reconocer y por saber, entre ellas entonces alteraciones que están marcadas de origen genético y que ya se las había mencionado, que afectan la oxigenación del cerebro y que afectan un sistema que se llama el sistema opioide endógeno que controla pues el dolor y la relajación mientras uno duerme. La que sigue. Ya del hierro he hablado suficiente,
desde 1950 es el gran sospechoso. El hierro, digamos que tiene participación en distintos procesos en el cuerpo, entre otras en la degradación de algunos neurotransmisores y particularmente en la función dopaminérgica que habíamos hablado. Se sabe también que hay déficit de hierro en otras enfermedades que no tienen que ver con el síndrome de piernas inquietas, como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. No se asusten, yo sé que aquí hay un público general, no hay un público especializado. Síndrome de piernas inquietas puede aparecer por el déficit de hierro. Y también se ha estudiado que enfermedades como la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer también tiene ese problema con el hierro, pero no es que el hecho de que uno tenga síndrome de piernas inquietas va a terminar con Parkinson o con Alzheimer. La que sigue. Entonces, en el hierro, pues simplemente lo que se sabe que hace parte de todas las vías que mantienen la oxigenación de las zonas cerebrales y particularmente el hecho de que la deficiencia de hierro se ha podido demostrar con algunos estudios de líquido cefalorraquídeo que demuestran pues esa carencia. La que sigue. A pesar de que yo tenga hierro circulante. Aquí tienen frutas, verduras y algunos alimentos que nos ayudan pues a compensar las concentraciones de hierro y las recomendaciones básicas para cualquier paciente que tenga esta sospecha es que tiene que consumir alimentos ricos en hierro, pescado, carnes rojas, algunos frutos secos, frutas y verduras que ayudan a que ese hierro se absorba bien en el estómago, son importantes. Las naranjas, las frutas ácidas, que van a facilitar pues la absorción de hierro proveniente de otros alimentos. La que sigue. Muy bien. Se sabe pues que hay algunas zonas del cerebro que tienen menos oxigenación por el hecho de tener déficit de hierro y eso explica pues los dolores y las molestias que hemos descrito. La que sigue. Este es un resumen global de las distintas teorías que hay alrededor de lo que es el síndrome de piernas inquietas, la deficiencia de hierro, algunas alteraciones con el óxido nítrico que tiene que ver con la vasodilatación y la vasoconstricción, las adenosinas que hacen que se propicie el sueño y algunos componentes genéticos que están asociados pues a la aparición de esta molestia de la que he estado hablando. La que sigue. Recomendaciones para conseguir hierro, aquí las tienen todas, muy bonita la diapositiva. Hay que comer huevos, cilantro, hay que comer espinaca, frutos secos, todos los que hayan a la mano, porque los frutos secos tienen alto contenido de hierro y se absorbe muy bien. Y algunos granos, el frijol, las lentejas, los garbanzos, las alberjas, tienen alto contenido de hierro y obviamente la carne roja es la principal fuente de hierro en la alimentación de los seres humanos. Adelante. El hierro participa en muchos procesos, miren en todos los procesos en los que participa el hierro, entonces aquí es esencial que uno tenga la circulación de hierro suficiente, participa en el transporte de oxígeno, en la producción de mielina que mejora la conexión de las neuronas, en la síntesis y en el metabolismo de neurotransmisores, así que ya tenemos aquí una explicación de por qué los pacientes anémicos tienen más tendencia a tener síndrome de piernas inquietas. La siguiente. Participa en el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos, de las proteínas, es decir, es esencial en nuestra vida. La que sigue, ya casi terminamos. La participación de la dopamina, pues ya habíamos dicho, se necesita hierro para que una sustancia que se llama tirosina pase a convertirse en dopamina. Entonces, si no hay hierro presente en esa conversión de tirosina a dopamina, pues vamos a tener la deficiencia de dopamina que se encuentra en muchos pacientes y de hecho el tratamiento con algunos medicamentos incluye pues el uso pues de derivados dopaminérgicos. La que sigue. Muy bien, entonces la dopamina se necesita en muchas funciones del sistema nervioso, especialmente en todo lo que tiene que ver con la neurona
sensitiva y motora, y esto hace pues que las deficiencias de hierro lleven a deficiencia de dopamina y produzcan síndrome de piernas inquietas. La que sigue, la presencia, ya habíamos dicho, una predisposición genética, la que sigue, y hay que hacer unos diagnósticos diferenciales. No todas esas molestias de dolor entre la rodilla y el pie tiene que ser síndrome de piernas inquietas. Acuérdense que tiene que acompañarse de los otros 3 síntomas. ¿Cómo es la cosa? Tengo dolor o molestia que me obliga a moverme. Me muevo y se me quita. Me acuesto y me vuelve y me da. Eso tienen que tenerlo claro. Por eso a veces se hace olímpicamente un mal diagnóstico y la gente queda ahí con el sello de que es que yo tengo piernas inquietas y probablemente no tenga piernas inquietas, sino que puede tener cualquiera de estas 15 posibilidades. Malestares posicionales, lesiones locales en una pierna, artritis, inflamación de la pierna, problemas venosos, neuropatías, radiculopatías, compresiones de raíces nerviosas, ansiedad también es un componente, dolores musculares, algunos problemas del sistema nervioso central que son más escasos, problemas arteriales, temblores y problemas de temblor y de piernas y de miembros superiores o inferiores no relacionados con el síndrome de piernas inquietas. La que sigue. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, tener claro si uno tiene los 4 síntomas. Segundo, consultar a alguien que sepa. Tercero, esa persona que conoce la historia de la enfermedad y que conoce el desarrollo, le va a ordenar unos exámenes de laboratorio que ya se los había mencionado, básicamente el metabolismo del hierro, le van a medir la glucosa en sangre, le van a mirar la función renal y con eso pues van a corroborar si hay algún hallazgo significativo en algún resultado de esos exámenes y lo van a corroborar con los signos y síntomas que el paciente tiene. Luego, pues si se encuentra o se demuestra que hay deficiencia de hierro, pues se estudia la causa por la cual el paciente no está absorbiendo el hierro o no está consumiendo hierro y entonces en ese caso tendrá que recurrir a un suplemento especial de hierro para poder solucionar el problema. Y por último, es muy importante que los pacientes que tienen trastornos del sueño no olviden lo que he mencionado pues, en las conferencias anteriores, que se llaman las normas de higiene del sueño. Se las voy a repetir aquí para terminar la presentación. Normas de higiene del sueño son aproximadamente 8 o 10 recomendaciones generales que todo el mundo debe hacer todos los días y lo debe volver como los 10 mandamientos. 1. Debe acostarse y levantarse, ojalá a la misma hora siempre. Debe acostarse en un cuarto que sea cómodo, oscuro y silencioso. Debe acostarse sin estar muy lleno ni con hambre. Si hace ejercicio, ojalá lo haga máximo hasta 3 horas antes de irse a dormir. La quinta cosa, debe retirar de la habitación todos los distractores, el televisor, el celular, la tableta, el iPhone, el iPod, el equipo de sonido, el radio. Es frecuente que personas de edad se lleven el radio para la habitación y toda la noche lo tengan encendido. Ese es un distractor inmenso para el sueño. Sexto, les había dicho ayer y lo he repetido en muchas partes, la cama solamente para dormir o para el amor. Las demás cosas se tienen que hacer por fuera de la cama y ojalá por fuera de la habitación. Entonces, hemos visto que cada vez es más frecuente que se tenga la cama prácticamente como un nido. Ahí se come, ahí se reciben las visitas, ahí se trabaja, ahí se conversa, ahí se lee. Eso atenta contra la calidad del sueño. 8. Es importante que se restrinjan las bebidas negras en los pacientes que tienen trastorno de sueño. Deben evitar el consumo de café, de té, de chocolate, de bebidas energizantes. 9. Es muy importante que se tenga la disposición para dormir y que además de tener los horarios y la comodidad respectiva, se proscriba de la habitación el celular y los otros distractores, incluidos
los relojes que marcan la hora y que desesperan a las personas pensando que sería la 1, serían las 2, serían las 3, como la canción del mariachi. Y por último, importante que uno haga ejercicio y que tenga rutinas que lo lleven a poder dormir de la mejor manera posible. Adelante, Marisol. En conclusión, la enfermedad, el síndrome de piernas inquietas es un problema frecuente que afecta entre el 5 y 8% de la población y que por ahora lo que se sabe es que tiene que ver mucho con la concentración de hierro circulante, pero que hay otros factores, entre ellos factores genéticos y otros que no se conocen. Muy importante que el diagnóstico se hace especialmente por historia clínica y que no se necesitan exámenes muy especializados para corroborarlo, que no se necesita la polisomnografía de sueño nocturno en todos los pacientes, que no se necesitan resonancias ni tomografías y que el diagnóstico fundamentalmente es clínico. Muy bien, esta es la última. Disfruten este videito que me parece hermoso. Por favor, la siguiente. Espero que no hayan quedado así después de esta charla. Muchas gracias. Profe, bueno, entonces vamos por acá de una vez a la sección de preguntas. Profe, primer pregunta. Sí. ¿Estos síndromes se da solo cuando se está dormido? Sí, síndrome de piernas inquietas. Para que sea síndrome de piernas inquietas, solamente corresponde a pacientes a los que se les interfiere el sueño, la calidad de sueño o el mantenimiento del sueño. Si hay alguien que tiene estas molestias de tener que estar moviendo los pies, hay una parte que tiene que ver con ansiedad y lo hemos visto, las personas que están sentadas, desesperadas, mueven el pie de manera rítmica, eso no es síndrome de piernas inquietas, o si son las molestias de dolor y lo que se ha descrito, probablemente sea movimientos periódicos de las extremidades y hay que buscar ayuda. Profe, ¿también el síndrome de piernas inquietas puede ser la causa de los calambres en las manos, los brazos o solamente es en las piernas? Normalmente el síndrome de piernas inquietas se queda en las piernas, en la pantorrilla y esas molestias que están entre rodilla y tobillo. Hay que diferenciar el síndrome de piernas inquietas de los calambres de origen vascular. A veces las personas que tienen varices o las personas que tienen problemas circulatorios pueden tener contracturas de la pierna. Eso no es piernas inquietas, esos son calambres de origen vascular. ¿Cuáles son los riesgos para la salud en los casos de síndrome de piernas inquietas graves? ¿Qué riesgos y qué tipos y de qué tipo son? Los riesgos más graves, yo se los mencioné, son todas las consecuencias diurnas. Si usted no tiene un sueño reparador, si usted no tiene un sueño que lo relaje, si usted no tiene un sueño que lo prepare para ser funcional durante el día, pues obviamente al día siguiente va a tener infinidad de riesgos por somnolencia, tiene irritabilidad, falta de concentración, trastornos de memoria, tiene cansancio, fatiga, somnolencia, bostezadera, irritabilidad, todo lo que tiene que ver como consecuencia de no haber dormido bien. Eso es grave dependiendo, obvio, del oficio que uno tenga. Si yo tengo síndrome de piernas inquietas y mañana tengo que ir a manejar una tractomula,
Eso es gravísimo no solamente para el conductor de la tractomula, sino para el público que hay por ahí cerquita. Profe, ¿cómo se puede evitar la sensación de calor en los pies y en las piernas en la noche? Ese es un factor importante. Con frecuencia hay algunos trastornos vasculares, ya sean venosos o arteriales, que pueden causar esa sensación de calor y de molestia en los miembros inferiores. Eso no es síndrome de piernas inquietas, sino que es un problema vascular. Una de las sugerencias a quien pregunta es que haga como hacían los abuelos, que tome bañitos de agua tibia con sal, que ponga los pies en agua tibia con sal antes de irse a dormir. Eso lo relaja y le ayuda pues a disminuir la sensación de calor y de molestia mientras está acostado. Profe, ¿es recomendable usar tapaoídos de silicona, por ejemplo, para dormir? Pues ese es un recurso que utilizan algunas personas. Yo personalmente no los tolero, yo no tolero ni los tapaojos, ni las máscaras, ni las cachuchas, ni esos tapones. Hay personas que tienen condiciones diversas en el ambiente donde tienen que dormir y a veces el ruido del entorno los obliga pues a usar este tipo de oídos que si la persona los tolera no habría ningún problema. Yo personalmente no los tolero. Profe, ¿cómo se puede pedir una consulta por médico general o por dónde para que le manden a uno un estudio del síndrome? Lo primero pues es ir donde un médico general y decir que escuchó una historia en Enseño porque quiero y que ahí dijeron unos síntomas que el paciente está sintiendo. Un médico general debe estar en capacidad de sospechar, si no, pues la persona lo va guiando y a partir de la decisión del médico general puede remitirlo a un médico especializado en sueño o puede ordenarle los exámenes de laboratorio requeridos. Pero recuerden que se tienen que tener los 4 síntomas, uno solo no vale. Profe, el fenómeno de Raynaud podría tener relación con el síndrome de piernas inquietas. El fenómeno de Raynaud es un fenómeno vascular que se presenta en algunos pacientes que tienen enfermedades vasculares. Ese fenómeno, para el que no lo conozca, es un fenómeno en el que la persona que tiene el problema vascular, por ejemplo, pone sus manos en agua fría y lo primero que pasa es que las manos se le ponen como azules, se le ponen cianóticas. Después hay un espasmo de las arterias, entonces las manos se ponen blancas. Y cuando las saca del agua fría, se le ponen rojas. Se llama también el signo de la bandera francesa, azul, blanco y rojo. Y ese es un fenómeno que acompaña con frecuencia a personas que tienen enfermedades reumatológicas, que tienen lupus o que tienen esclerodermia o que tienen alguna enfermedad de orden reumatológico. Tiene nada que ver con síndrome de piernas inquietas. Perfecto. Profe, ¿cuáles son los riesgos? No me perdí, esa no era. Era, bueno, el síndrome de piernas inquietas puede ser resultado de una anemia prolongada, pero ya superada. Vea, si uno tiene anemia, mientras tenga la anemia, tiene o deficiencia de hierro o deficiencia de vitamina B6, B12 o de ácido fólico. Son, digamos, las principales causas de las anemias. Hay otras, pero esas son las principales. Entonces, mientras yo tenga la anemia, probablemente pueda tener algunos de estos síntomas que les estuve hablando. Cuando uno dice que ha superado la anemia, pues seguramente ya se corrigieron las deficiencias que se tenían y esa no va a ser la explicación si el paciente tiene los síntomas que hablamos. Profe, ¿es recomendable despertar a una persona cuando está dormida? Eso no tiene ningún problema. Y yo no sé para qué lo van a despertar a uno si le ha dado trabajo dormirse, pero bueno, si uno quiere despertar a alguien, lo puede despertar. ¿Cuál es el problema? Es que el que está dormido, obviamente, va a estar confuso, no va a entender por qué es que lo están despertando, ni va a entender
cuál es el propósito de quien quiere despertar al otro. No, no entiendo, pero bueno, si ya no pasa nada si a uno lo despiertan. Fuera de la rabia que a uno le da, pues. Profe, ¿una persona sonámbula puede presentar síndrome de piernas inquietas también? También lo puede presentar, de eso vamos a hablar el viernes, de los problemas de parasomnias. El sonambulismo es una de las principales parasomnias. Hablamos el viernes, lo invitamos a la conferencia. Listo. Profe, ¿cuáles pueden ser las causas del MPE? Los movimientos periódicos de las extremidades también tienen distintas factores, algunos de ellos relacionados con el síndrome de piernas inquietas y por eso es que están juntos. Prácticamente el 90% de las personas con síndrome de piernas inquietas también tiene movimientos periódicos de las extremidades. Entonces son dos enfermedades muy frecuentes que se presenten juntas y los factores de riesgo son más o menos los mismos. Por esa misma línea, ¿puede haber una relación entre hipotiroidismo y MPE? El hipotiroidismo es un factor que se ha descrito para ciertos trastornos de sueño, al igual que el hipertiroidismo. Pero en este momento, desde el punto de vista endocrinológico, todavía no se ha encontrado una causa específica referida pues a la tiroides. Más fácil que haya problemas de movimientos periódicos de las extremidades en pacientes hipertiroideos que en pacientes hipotiroideos. Profe, ¿los síntomas de malestar en las extremidades, en las piernas, se sienten en las dos piernas? ¿Se tiene que sentir en las dos piernas o puede ser en una sola? Habitualmente es en ambas, pero puede en los momentos iniciales sentirse en una sola. Obviamente, ese paciente hay que estudiarlo con detenimiento y descartar las otras posibilidades que les mostré al final, que no sea un problema circulatorio de origen venoso o arterial y que por eso se está sintiendo solo en una pierna, que no sea un problema nervioso de una compresión de una raíz o de una irritación de un nervio y por eso se siente en un solo lado. Habitualmente el síndrome de piernas inquietas es bilateral, pero en algunos casos podría ser unilateral. Profe, ¿un trauma, una lesión o un accidente en las piernas puede incrementar o disminuir la sensación del síndrome? Posible, depende de la intensidad del trauma, si hubo compromiso de raíces nerviosas, porque fue un trauma muy grande y comprometió la inervación distal, es posible que haya alteraciones pues, en las sensaciones y que en ese caso explique por qué no se sienta igual en un miembro y en el otro. Perfecto, profe. Por acá nos preguntan si el síndrome puede presentarse durante la gestación y si tiene una recomendación especial para alguien que está en ese estado. Sí, claro, lo mencioné ahorita. Es frecuente que haya molestias que parezcan las del síndrome de piernas inquietas en las mujeres en embarazo. El embarazo es un factor de riesgo. No a todas las mujeres en embarazo les va a dar esa molestia. Y les decía que la recomendación fundamental es que no olviden una buena alimentación y especialmente el consumo de los suplementos vitamínicos y de hierro que recomiendan en los controles prenatales porque se sabe que las mujeres en embarazo hacen una anemia fisiológica porque está primando la nutrición del feto. Perfecto. Profe, ¿la falta de hierro sí puede provocar Alzheimer? Eso está dentro de los estudios. Se ha mostrado que además del síndrome de piernas inquietas, en los estudios que se han hecho, se ha encontrado que pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer y pacientes que tienen enfermedad de Parkinson también tienen alteraciones en el metabolismo del hierro. No es causa-efecto, no es que acabamos de descubrir la causa del Alzheimer. Sobre el Alzheimer y sobre la enfermedad de Parkinson, al igual que sobre el síndrome de piernas inquietas,
todavía hay mucha investigación por delante que nos explicará mejor las cosas. Profe, ¿el síndrome de piernas inquietas tiene cura o se debe aprender a vivir con él? No, si tiene cura. Pues lo primero es que hay que hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces los médicos o no lo sospechan o no lo conocen. Y lo segundo es que a veces los pacientes no se hacen el tratamiento. Hay tratamiento no solamente recuperando pues las concentraciones de hierro en el caso de que sea necesario, sino también hay medicamentos específicos de primer orden, de segundo y de tercero, en una línea que se conoce para el tratamiento con medicamentos. Eso sí tiene cura. Perfecto. Profe, por acá ya para finalizar un comentario y a ver usted qué piensa al respecto. Nos dice Luz Adriana que ella tiene síndrome de piernas inquietas y siente un descanso cuando tiene un peso sobre sus piernas. En este caso, dobla las piernas y se sienta sobre ellas o le pide al esposo que monte sus piernas sobre las de ellas. Ese peso, ¿por qué le hace descansar? Sí, vea, eso es muy interesante porque hay videos y hay una cantidad de soluciones que los pacientes tratan de tener. Hay quienes se bañan con agua fría, otros con agua caliente, otros despiertan al marido para que les haga un masaje o lo contrario también es cierto. Otros simplemente caminan y vuelven y se acuestan. Otros se hacen presión en las piernas como describe la persona que está preguntando. ¿Cuál es esta situación? La presión engaña al cerebro. Si yo tengo una sensación de hormigueo o de calambre o de dolor y yo me presiono la zona del dolor, el cerebro interpreta que es más importante sentir la presión que el dolor, o más importante sentir la presión que la molestia que previamente tenía. Por eso a ella le parece que la mejora el hecho de que le hagan presión sobre las piernas. Perfecto, profe, muchas gracias. Yo creo que para no dejar por acá, hay varias preguntitas por acá que creo que nos van a quedar sin responder, pero le voy a hacer la última. Volviendo al tema de el síndrome de piernas inquietas en embarazo, en el embarazo, ¿ese síndrome sería transitorio para las embarazadas o queda en ellas? Claro que sí, en general es mientras está el embarazo por la anemia fisiológica que se produce. Una vez termina el embarazo, ya la paciente sigue teniendo su propia circulación y su propia nutrición y esto es habitualmente es transitorio y dura mientras el embarazo. Y repito, no a todas las mujeres en embarazo se les produce esta molestia. Algunas lo tienen y está explicado por lo que ya hemos dicho, por una anemia fisiológica transitoria. Profe, pues muchísimas gracias. Yo creo que por acá no hay sino comentarios de agradecimiento por este encuentro tan interesante y ya los invitamos a todos a estar súper pendiente de mañana y pasado mañana de los próximos encuentros. ¿Alguna cosa para finalizar, profe? No, muchas gracias a todos. Los invitamos a las conferencias de mañana y pasado. Me alegra mucho pues que hayamos tenido la idea de tener este ciclo y particularmente ahora que hay tantas personas que la cuarentena los tiene con trastornos de sueño. Sí, señor. Bueno, profe, muchas gracias. Por acá por el chat les acabo de mandar el enlace de la programación semanal. Allí van a encontrar los enlaces para inscribirse en esta charla. Y les recuerdo ya para finalizar que podrán acceder a la grabación de este encuentro desde nuestro sitio de Enseño Porque Quiero. Lo pueden buscar incluso así en Google. Pueden buscar Enseño Porque Quiero y ahí les aparece, es la primera opción. Y les voy a explicar acá, me voy a tomar el atrevimiento de explicarles cómo encuentran la grabación. No la van a encontrar ya, ni mañana, probablemente la próxima semana la encuentren. Va a estar en esta sección de charlas, ¿cierto? Enseño porque quiero, sección charlas. Y por acá van a encontrar un botoncito que es UDA desde casa, ¿sí? Todas las charlas que estamos haciendo en el marco de la contingencia van a encontrarlas en este botón UDA desde casa. Hacen clic allí y él los va a direccionar a YouTube y ahí tienen todas las charlas que hemos realizado en el marco de UDA desde casa de la estrategia Enseño porque quiero.
Listo, entonces para que por acá las puedan, por acá tenemos otra del profe que ya está acá en YouTube, trastornos de sueño en la cuarentena, y ya próximamente también van a encontrar todas las que se están realizando esta semana. Bueno, eso era todo. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.